Buenas tardes. Vamos a ver en este pequeño vídeo la resolución de la situación 9 de los problemas de repaso de los temas uno y 2, ¿vale? Vamos a empezar viendo cuál es la situación en concreto, que es bastante sencilla. Me habla de que el barómetro del CIS realizado en el marzo del 2012 en 240 municipios de 48 provincias señalaba que el 23,4% estaba en situación de paro y de estos en lo que se centra es la pregunta si cree usted que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos 12 meses encuentre usted trabajo. Es decir, que se centra fundamentalmente en cuál es la percepción que tiene sobre las posibilidades de encontrar empleo personas que están en paro. El 22,6% manifestaba que bastante probable, frente al 43,1% que creía que era poco probable. El 19,2% nada probable y el resto no sabe, no contesta. Aparece aquí precisamente pues esos datos, los datos del CIS, ¿m? Que aparecen en esta primera fila y posteriormente en la parte inferior, como ya os estáis imaginando, porque siempre es muy parecido, pues aparece la encuesta que llevó a cabo nuestro investigador. Nuestro investigador nos dice aquí que quiere estudiar si estos resultados se reproducen en su localidad, si son similares. Para lo que nos dice, realiza una encuesta sobre una muestra de n igual a 100 personas que están en situación de paro, con una edad media comprendida entre 39 años, con una edad media, perdón, de 39 años, desviación típica de 8,6 años, se sobreentiende que es de la muestra, como aparece aquí, SN, de los cuales 25 le responde que es bastante probable. Evidentemente la proporción, como son 100, pues si le responden 25 que es bastante probable por el porcentaje 0,25, ¿no? Normalmente me lo dan hecho, pues si yo lo tuviese que hacer, ese sería el valor correspondiente. Si 35 le responden que poco probable, pues 35 de las 100, pues este 0,35 que aparece aquí. Y análogamente con lo de nada probable, y no saben, no contesta, pues 20 de los 100, es decir, 0,20. Muy bien. La primera pregunta que nos plantean en la situación es que si trabajamos con un nivel de confianza del 95% y apoyándonos en la distribución G cuadrado, ¿cuál sería el intervalo de confianza para la varianza de la edad de las personas que están en situación de paro en la localidad del investigador? Bueno, parte, de, parte del trabajo me lo han hecho. Tengo que elaborar, pues, un intervalo de confianza para la varianza y utilizando, como bien me dice ahí, la G cuadrado. Sabéis que para la estimación de la varianza hay dos opciones, utilizar o bien la G cuadrado, cuando el tamaño muestral es muy grande se utiliza una normal 0,1, pero fijaros que me lo dice que me apoya en la distribución G cuadrado. Pues muy bien, me voy a apoyar entonces en la distribución G cuadrado, tendría que utilizar los datos de la muestra, que son los que aquí aparecen, la media vale 39, SN, que es lo que voy a necesitar, 8,6, ese es el motivo por el cual utilizo la fórmula en la cual aparece la desviación típica muestral. Si en vez de darme la desviación típica muestral me hubiese dado la cuasi desviación típica muestral, es decir, Sn-1, habría utilizado la fórmula en la que aquí pone n-1 y aquí también pone n-1, como podéis ver en vuestro formulario. Vale. Esta es la distribución que tengo que utilizar según en el mismo enunciado me indica. Tengo que utilizar la distribución G cuadrado con 99 grados de libertad. Vale. Lo que tengo que hacer entonces para determinar los dos extremos del intervalo, dado que no es simétrica, pues coger una G cuadrado con 99 grados de libertad y ver cuál es el intervalo que entre él coge una probabilidad igual al nivel de confianza que me exigieron, que es de 95%, 0,95. Si cogéis los valores en una G cuadrado con 100 grados de libertad, que es la que está más cerca, evidentemente, y es la que tengo que acudir, los extremos serían 129,5612 y 74,2219 respectivamente. Con esos datos ya puedo calcular directamente, sustituyendo en esta fórmula que parece tan desagradable, pero que no es nada complicada. Donde pone n pongo el tamaño muestral, que es 100, donde pongo Sn cuadrado pongo evidentemente 8,6 elevado al cuadrado y para calcular el borde de la izquierda pongo el más grande. Curiosamente, para calcular el borde de la derecha el más pequeño. Yo os explico que no sé por qué. En un reparto y en una división, cuanto mayor es el denominador, a más tocan. Vale, a menos tocan, perdón. Por consiguiente, es el motivo por el cual aquí tengo que coger el valor más grande. Haciendo las operaciones me quedaría 57,085 y 99,65 respectivamente son los extremos del intervalo de confianza para la varianza, por lo que la respuesta correcta sería evidentemente la A. Segunda pregunta. Con los datos de su encuesta desea comprobar que la proporción de personas en paso que consideran poco probable encontrar trabajo en los próximos 12 meses es significativamente menor que el 43,1 proporcionado por el CIS. Y lo que me pregunta es cuál sería la hipótesis nula de las tres opciones que aparecen ahí.
Bueno, tenemos que determinar entonces la hipótesis nula del contraste que aparece en el enunciado de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el contraste que aparece en el enunciado de la pregunta? Pues que la media, que la proporción es menor que el valor que da el CIS de 0.431, como me dice ahí, ¿vale? Me lo especifica incluso aquí, para que no me líe. Por lo tanto, la hipótesis alternativa, que es la del investigador, es que la proporción en su población, en su pueblo, es menor que ese 0.431. Una vez que hemos definido la hipótesis alternativa, la nula es justo la contraria, que pi sea mayor o igual que 0.431. Por tanto, es un test, como veis, es un contraste unilateral izquierdo. La hipótesis alternativa apunta hacia la izquierda. En relación con la pregunta que me plantean, pues la hipótesis nula sería, como veis, que pi es mayor que 0.431. Respuesta correcta, la B. Tercera pregunta. ¿Cuál sería el estadístico del contraste que tendría que utilizar? Pues evidentemente, cuando tengo que hacer un contraste sobre una proporción, lo que hago es la z como aproximación de la distribución binomial. Ya lo contamos también un día en clase, ¿no? Pero en este caso está claro que tengo que utilizar una distribución z. La pregunta A, que también habla de una Z, bueno, lo que dice son para dos muestras independientes con varianzas poblacionales conocidas, pues bueno, o sea, ni de risa habría que decir, porque no son dos muestras diferentes y las varianzas poblacionales no se conocen. Pues ahí a ver si caemos. Pregunta 4. ¿Cuál es el valor aproximado del estadístico del contraste? Pues hombre, el estadístico que tenemos que utilizar en este contraste es una normal 0,1, ya lo hemos dicho antes, una z, que se calcula tal y como aparece en el formulario, siguiendo esta fórmula bastante simple. P es 0.35 menos el 0.431, que es, digamos, sobre lo que estoy comparando. Bueno, la fórmula es bastante sencilla y me queda que el valor es menos 1.636, por lo que la respuesta correcta sería la C. Quinta pregunta, ¿cuál es el valor aproximado del nivel crítico? Bueno, para calcular el nivel crítico tengo que tener claro cómo es el contraste, fijaros que es unilateral izquierdo, tengo que tener determinado el estadístico, menos 1.636, redondeando a dos decimales, que son los que vienen en la tabla, menos 1.64, y tengo que calcular cuál es el nivel crítico, cuál es la probabilidad que va en la dirección contraria de la zona de aceptación o en la que marca la hipótesis alternativa. En esencia, esta es la probabilidad que tengo que calcular, que si miráis en la tabla es P igual a 0.0505. Por lo que la respuesta que más se acerca sería la A. Sexto, ¿cuál sería la decisión que tendríamos que tomar? Vamos a mirarlo. Bastante sencillo, ¿no? A ver, la decisión que tendríamos que tomar, evidentemente, tendría que estar relacionada con el nivel de confianza que vayamos a utilizar. Fijaros que en el enunciado del problema me hablan de dos niveles de confianza diferentes, uno es 95% y otro es el 99%. Lo que tengo que tener claro es que cuando la P vale 0.0505, 0.0505, el mayor valor posible de la alfa para no decidir, para no rechazar la hipótesis nula, pues sería 0.9495, que es lo que aparece aquí. Por ejemplo, si el nivel de confianza fuese del 90%, es decir, 0.90 en probabilidad, el nivel de significación sería 0.100, 0.10, 0.1000. Si esto fuese esta probabilidad 0,90, la que quedaría fuera sería 0,10. Y yo esa probabilidad de 0,10 la tengo que comparar con el valor de la P, que el valor de la P no tiene nada que ver con el nivel de confianza. Mi pregunta es, en el caso del nivel de confianza del 90%, ¿este valor es mayor que este? Pues la respuesta es que 0.0505 es más pequeño que 0.1000, por consiguiente, el test es significativo y podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Qué ocurriría con un nivel de confianza, por ejemplo, del 0.93? Pues con un nivel de confianza del 0.93, del 93%, el nivel de significación, la alfa sería del 7%, 0.07. Me planteo la misma pregunta. ¿El nivel crítico también es más pequeño que ese 0.07? Pues también lo sigue siendo. Por consiguiente, en este caso, también la decisión sería rechazar la hipótesis nula y aprobar la hipótesis alternativa. ¿Qué ocurriría si justamente elijo el valor 0.9495? Pues que si eligiese justamente el valor de 0.9495, la alfa me quedaría justamente el valor de la P. Y este caso ya sería el primero en el cual ya no podría rechazar la hipótesis nula.
Porque para poder rechazar la hipótesis nula, la P tiene que ser más pequeño que la alfa. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si cogiese en vez del 0.9495 el 0.95? Pues lo que os estáis imaginando. En este caso la alfa valdría 0.05, la P no sería más pequeño que la alfa, por lo tanto me quedaría ya con la hipótesis nula. Conclusión que lo que tienes que tener claro es lo que aparece aquí en rojo. Cuando yo determino el nivel de confianza, en este caso, perdón, el nivel crítico, en este caso 0.0505, pues el máximo nivel de confianza para que el test es significativo es justamente 1 menos P. En este caso, 0.9495, es decir, al 94,95%. Por lo tanto, hasta un nivel de confianza del 94,95%, a partir del valor del estadístico menos 1,65, a partir de los valores obtenidos en la muestra, la decisión sería que sí que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y quedarme con la hipótesis alternativa. Por conclusión, y después del rollo que os he metido, la acción A pues no es correcta, porque la opción A sería rechazar la hipótesis nula con un nivel de confianza del 99%, ¿vale? Y eso evidentemente pues no es cierto. Con un nivel de confianza del 99%, la decisión es quedarme con la hipótesis nula. La B, rechazar la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. No, con un nivel de confianza del 95%, P no es menor que alfa. Por lo tanto, me tengo que quedar con la hipótesis nula. Y esta es la que es cierta. No se puede rechazar la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. Efectivamente, esa sería la respuesta correcta. La pregunta séptima me dice que con los datos de la encuesta y con un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza para la proporción de personas en situación de paro que consideran poco o nada probable encontrar trabajo en los próximos 12 meses es un valor comprendido entre, pues ya sabéis lo que hay que calcular, un intervalo de confianza para una proporción, ¿vale? Hay que tener cuidado sobre la proporción que tengo que calcular, porque me piden la proporción de estos dos grupos, los que consideran poco o nada probable, ¿vale? Tened cuidado que tengo que jugar o construir el intervalo de confianza para los que consideran poco probable o nada probable encontrar trabajo. Bien, ¿cuál es la proporción en la muestra? Pues fijaros que en la proporción de la muestra sería este 0.35 más este 0.20, tengo que considerar los dos, es decir, 0.55. Cuidado con eso, ¿eh? A partir de ese 0.055, pues ya lo construyo el intervalo de confianza como ya sabéis, ¿eh? La fórmula de siempre, y me queda que el intervalo de confianza tendría por extremos 0.4525 y 0.6475, por lo que la respuesta correcta sería la C. Octava pregunta. Si deseamos contrastar la hipótesis nula de que la edad media de los parados de su localidad es menor de 40 años, el estadístico del contraste que utilizaríamos sería apartado A una Z, apartado B una T y apartado C una T. A ver, fijaros que como en dos de ellos me dicen que tengo que utilizar la T, tengo que ver qué razones me dan. En el primero, por tratarse de una variable normalmente distribuida. Pues evidentemente que sabéis que no es esa la razón. La razón de tener que utilizar la T es que se desconozca la varianza poblacional. Por lo que la respuesta correcta, evidentemente, sería la C. ¿Vale? Y hasta ahí hemos llegado con la resolución de la situación 9.